La creación artística ha sido, a lo largo de la historia, un ámbito intrínsecamente ligado a la idea de conciencia, una capacidad que permite a los individuos no solo producir ideas y formas, sino también dotarlas de significados, emociones, hasta de identidad. La pintura, la literatura, la música y tantas otras formas de arte han sido valoradas, no solo por lo que representan o evocan, sino también por el hecho de que proceden de una mente consciente, capaz de experimentar y de transformar lo intangible en materia. Este vínculo entre conciencia y creación parece haber sido un acuerdo tácito durante siglos, una certeza que ha definido la percepción de lo artístico como aquello que solo los seres humanos pueden concebir. La creación es entendida, entonces, como un proceso deliberado, cargado de intención y de subjetividad, y esto ha hecho que las obras de arte sean valoradas también como huellas de la humanidad. Sin embargo, con el avance de la tecnología, y en particular con el desarrollo de la inteligencia artificial, se abren nuevas preguntas sobre la naturaleza de la creación y el papel de la conciencia en ella. Las inteligencias artificiales actuales poseen una capacidad de procesamiento de datos sin precedentes, una habilidad para analizar y replicar patrones que desafía las nociones tradicionales sobre la creación. Desde la generación automática de imágenes hasta la composición de textos y la creación de melodías, el alcance de lo que una máquina puede hacer en términos creativos no ha dejado de expandirse. Lo que una vez fue considerado un dominio exclusivamente humano, ahora se ve compartido con algoritmos capaces de reproducir, adaptar y hasta innovar en diversos campos artísticos. Ante este fenómeno, es inevitable preguntarse qué papel juega hoy la conciencia humana en el proceso creativo. Si el arte, en alguna medida, depende de una combinación de habilidades técnicas y decisiones estéticas, ¿no podría una máquina programada para elegir y modificar elementos de manera autónoma cumplir con esa función? A lo largo de la historia, se ha creído que el arte es producto de una especie de chispa interna, de una intuición que va más allá de la técnica o el conocimiento. Pero al observar el progreso de la inteligencia artificial, nos encontramos con una paradoja. Es posible que esta supuesta chispa, que hasta ahora hemos asociado con la humanidad, pueda ser reproducida o imitada por una máquina que no posee ni deseos, ni memorias, ni intenciones propias. ¿Hasta qué punto la conciencia es indispensable en el acto de crear? Para que un pensamiento llegue a convertirse en una obra, ya sea un poema, una pintura o una pieza musical, es necesario un ejercicio de subjetividad, de toma de decisiones y, en definitiva, de creación de significado. Sin esta conciencia, se dice, el arte se reduciría a un simple acto mecánico, carente de sentido. Esta idea está íntimamente ligada a la noción de que el arte representa una expresión del yo, un reflejo de la personalidad, la historia y las emociones del individuo. La subjetividad permite a los artistas hacer propias sus obras, dejando en ellas una huella única e irrepetible. Cada elección estética, el tono, el ritmo, la paleta de colores, las palabras, responde a un criterio personal que forma parte de la experiencia humana y de sus matices. Así, la conciencia se convierte en un filtro que transforma experiencias abstractas, pensamientos y emociones en algo concreto, y al mismo tiempo, lo hace comprensible para otros. Al mirar este proceso, parece evidente que la creación artística se beneficia de la riqueza de la experiencia consciente. Sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial, programados para reconocer patrones complejos, revisar grandes cantidades de información y generar resultados a partir de esos datos, pueden imitar la toma de decisiones que normalmente atribuiríamos a la subjetividad humana. Un algoritmo no elige en el sentido en que lo haría un ser humano, pero puede ser configurado para seleccionar opciones y combinarlas de manera que sus resultados imiten la intencionalidad. Este sistema, aunque diferente en su naturaleza, permite a las máquinas producir textos, melodías e imágenes que parecen reflejar una toma de decisiones deliberada. Con frecuencia, los observadores experimentan una sensación de asombro, al ver cómo las máquinas han generado obras que se sienten cargadas de intención o incluso de significado, aunque su creación no sea consciente. Si la subjetividad del artista es aquello que da sentido a la obra, ¿por qué encontramos valor en las creaciones de una inteligencia artificial? Si una máquina es capaz de producir una obra con coherencia, estructura y hasta propósito, es posible que la conciencia no sea una condición indispensable, sino simplemente una característica que atribuimos a una creación cuando encontramos algo que toca nuestras sensibilidades. Las máquinas no poseen experiencias, no enfrentan dilemas, replican patrones, eligen y combinan elementos previos. Y, no obstante, ¿hasta qué punto podríamos decir que esto difiere de la toma de decisiones conscientes? En este punto, puede que con razón incluso te preguntes quién ha escrito estas palabras, quién ha compuesto las imágenes y los sonidos que acompañan este ensayo, y la respuesta no resulta obvia. Lo que parece una reflexión humana sobre la naturaleza de la conciencia podría, en realidad, ser producto de una serie de instrucciones automatizadas, de un sistema que solo requiere de un clic para dar inicio a la escritura de este texto, a la composición del video. Es posible que el ensayo que escuchas, y las imágenes que ves, no hayan sido ordenados por una mente humana, por una conciencia. Puede tratarse en realidad de un algoritmo programado para seguir patrones confundibles con actos conscientes. Nos enfrentamos así a la idea de que la autoría, como la hemos entendido hasta ahora, podría ser una ilusión en la era de las máquinas inteligentes. Al perder la capacidad de discernir si lo que percibimos es el fruto de una mente consciente o de un proceso algorítmico, nos acercamos a una zona de incertidumbre conocida como el Valle Inquietante. Este concepto, formulado por el científico Masahiro Mori, describe la incomodidad que sentimos cuando algo creado artificialmente se asemeja demasiado a lo humano, sin llegar a serlo del todo. En el arte, esta inquietud cobra una dimensión aún mayor, en tanto nos enfrenta a una pregunta esencial: ¿qué nos diferencia, realmente, de la máquina? ¿Hay una distancia inherente que el avance técnico no pueda salvar?
El valle inquietante refleja nuestra necesidad de encontrar algo familiar en lo desconocido, en lo artificial. Pero, ¿y si no hay nada ahí? Si lo que vemos como intencionalidad no es más que un reflejo de nuestros propios anhelos y temores, en un futuro donde lo artificial no se limite a replicar lo humano y logre también innovar, la separación entre creación humana y artificial se volverá cada vez más tenue. Las fronteras entre lo humano y lo artificial ahora se desdibujan, dejándonos en un estado de ambigüedad. Tal vez, en última instancia, nuestra necesidad de distinguir entre lo humano y lo artificial no sea más que un esfuerzo por preservar la noción de nuestra propia excepcionalidad, un capricho del orgullo, un intento vano por conservar la primacía de la conciencia. Y ahora, lector, ¿te atreves a contestar la pregunta? ¿Es este texto obra de un hombre o una máquina? O lo que resulta aún más relevante, ¿esa diferenciación tiene alguna importancia?